En una época en la que las verdades espirituales parecen oscurecidas por conceptos erróneos, comprender el culto auténtico reviste una importancia capital. Como se recoge en Juan 4:23, la llamada a adorar en espíritu y en verdad se convierte en un tema que exige nuestra reflexión. Este llamamiento de las Escrituras pone de relieve una forma de trascender las acciones rutinarias, que requiere que los participantes se comprometan genuinamente en su adoración. Algunos no se dan cuenta de que este modo particular conlleva implicaciones chocantes. Ser un verdadero adorador significa abrazar principios que se alinean con el análisis bíblico, impulsados no por interpretaciones personales o culturales, sino firmemente arraigados en el conocimiento sagrado. Esta discusión nos lleva a examinar la alabanza, a menudo tergiversada como una mera sección musical del servicio de la iglesia. Históricamente, muchos han percibido la alabanza como momentos de gran expresión emocional, incluidas las lágrimas o el entusiasmo exterior. Sin embargo, esta no es la imagen completa. Recientemente, se ha producido una marcada transformación en las congregaciones de todo el mundo, impulsada por un avivamiento provocado por el Espíritu, que hace hincapié en la profundidad y la sinceridad de la interacción más allá de las meras melodías. Dentro de este periodo transformador, emerge una verdad esencial. Todo creyente renacido lleva consigo el mandato de ser un adorador, que se extiende más allá del talento vocal o de las costumbres convencionales. Las Escrituras iluminan este camino dando a entender que el viaje hacia la adoración implica alimentar una conexión sincera con lo divino, aspirar a la humildad y a la devoción comprometida. El término hebreo shahá y su homólogo griego proskineo, que expresan ambos inclinación o postración, significan la adoración como una sumisión voluntaria empapada de reverencia, que inicia una conversación entre lo divino y el devoto. Allí descubrimos cómo sus relatos intemporales iluminan nuestro camino hoy. Si aún no lo ha hecho, considere la posibilidad de unirse a nuestra comunidad suscribiéndose a nuestro canal para futuras reflexiones. Su compromiso no solo le garantiza estar al día, sino que también enriquece nuestra búsqueda compartida del conocimiento. Ahora, nos encontramos inmersos en el misterio de un Dios intemporal, el Señor Todopoderoso, venerado eternamente. La repetitiva declaración triple, Santo, 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 acentúa su santidad suprema, subrayando la esencia de su ser. Ser testigos de la reverencia angélica hacia Dios nos invita a contemplar el propósito infundido en su existencia y a apreciar la ilimitada majestad de nuestro Creador. En el Génesis, la narración del Jardín del Edén resume la intimidad inicial de la humanidad con Dios. Un tiempo de adoración sin restricciones, libre de pecado. Trágicamente, la caída interrumpió esta comunión celestial, introduciendo el miedo y la distancia entre la humanidad y su Creador. Génesis 3:8 describe vívidamente el intento de Adán y Eva de ocultarse entre los árboles, un reflejo conmovedor de su nuevo temor ante Jehová. Sin embargo, este mismo momento anunciaba el plan divino de Dios para la redención y la restauración. Un plan destinado a restablecer la adoración auténtica y los adoradores sinceros. Génesis 4 muestra un vívido contraste entre la devoción genuina y la falsa. La fe sincera de Abel complace a Dios, mientras que la ofrenda superficial de Caín, carente de verdadera intención, fracasa. A través de esta yuxtaposición, se hace evidente el deseo de Dios de una adoración arraigada en la justicia y la fe genuina. A pesar del trágico destino de Abel, Génesis 4:25-26 insinúa esperanza y continuidad. Mientras reflexionas sobre estos guiones sagrados, recuerda que formar parte de esta conversación aporta iluminación y comunidad. No pierda la oportunidad de profundizar en su comprensión y de seguir participando con nosotros en este viaje espiritual. Y Adán, reunido con su esposa, dio la bienvenida a un nuevo hijo y lo llamó Seth. Expresó que Dios le había proporcionado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Seth se convirtió más tarde en padre de Enós. En esta coyuntura, la gente comenzó a invocar el nombre de Jehová. Una vez que Caín fue destituido de su papel de heredero principal, debido a sus acciones y a la muerte de Abel, Dios concedió a Seth a Adán y Eva. A través del linaje de Seth, continuaría la línea que conduce a la redención y,
en última instancia, a Jesucristo. Set, orgulloso de su propio hijo Enós, inició la oración y el culto comunitarios, marcando el comienzo de la invocación colectiva a Dios. En contraste con el linaje de Caín, que prosperaba en búsquedas seculares y autosuficiencia, los descendientes de Set se centraron en su confianza en Jehová. En consecuencia, se materializaron dos grupos familiares distintos, uno piadoso y otro impío. Hoy, Dios sigue buscando adoradores fervientes. ¿Podemos estar a la altura de ese llamamiento? Volviendo al capítulo 8 del Génesis, versículos 20 y 21, después del diluvio, Noé construyó un altar a Dios. La Escritura relata que Noé ofreció sacrificios de animales y aves limpios. Complacido por el aroma, Jehová prometió no volver a maldecir la tierra por las transgresiones humanas. Reconoció los defectos inherentes de la humanidad, pero decidió no destruir toda la vida como antes. Los altares funcionaban como lugares para las ofrendas y posiblemente simbolizaban un nuevo compromiso con el culto divino en un mundo posterior al diluvio. Al salir del arca, Noé priorizó el culto y la gratitud hacia Dios. El altar se convirtió en un espacio para el sacrificio, la adoración, la oración y la acción de gracias. El disfrute de Jehová por el inagradable olor subrayó su aceptación de la devoción de Noé, resuelto a no volver a utilizar las inundaciones como castigo. Esta promesa se extiende en el tiempo, donde Dios aseguró la continuación de las estaciones mientras existiera la tierra. Más tarde, en los versículos 7 y 8 del capítulo 12 del Génesis, Jehová se le apareció a Abraham, prometiéndole que su descendencia heredaría la tierra, lo que impulsó a Abraham a erigir allí un altar para adorar a Jehová. Después de levantar su tienda entre Betel y Jai, Abraham construyó un altar a Jehová, marcando la santidad en esta nueva ubicación. Por todo Canaán, donde quiera que Abraham viajaba, se erigían altares, símbolos de su fe inquebrantable. A diferencia de muchos que ocultaban sus creencias, él profesaba abiertamente su devoción. Esta tradición de construir altares ponía de relieve el reconocimiento inquebrantable de Abraham de una presencia divina singular. Sus acciones demostraban que el culto auténtico nace de la fe y la obediencia sinceras. La historia ha demostrado que, aunque muchos sienten un impulso innato de conectar con lo divino, a menudo desvían este deseo. Romanos advierte del peligro de volverse hacia los ídolos terrenales en lugar de hacia el Creador divino. Las ceremonias públicas, tal y como se definen más adelante en el Éxodo, estructuraron la espiritualidad comunitaria. Con el desarrollo del tabernáculo y el establecimiento de los sacrificios descritos en el Levítico, surgió un modelo de culto. El Templo de Jerusalén y las sinagogas posteriores se convirtieron en centros de devoción comunitaria. Estos ritos eran el reflejo de una promesa futura: Cristo como ofrenda sacrificial definitiva. La epístola a los Hebreos explica las implicaciones espirituales de estas prácticas primitivas. Hubo reprimendas históricas dirigidas a Israel, en las que se instaba a volver a una devoción auténtica y sincera. En lugar de una repetición sin sentido, Dios deseaba un culto vivo y sincero. Las palabras proféticas de Isaías captan este desagrado divino. Jesús se hizo eco de este sentimiento en Mateo, enfrentándose a las prácticas vacías del pueblo. Sin embargo, en medio de tales amonestaciones, surgieron figuras como David, que priorizaban la conexión genuina sobre la mera ceremonia. Sus salmos reflejan una comprensión del arrepentimiento que va más allá del ritual. En el Salmo 51, David expresó una profunda verdad. Es la sinceridad de un corazón humilde, y no los actos rituales, lo que verdaderamente honra a la divinidad. Se dio cuenta de que el perdón se basaba en la autenticidad, no en ritos externos. En un panorama de tradiciones y prácticas espirituales, surge la cuestión de la verdadera devoción. Consideremos la noción de que los deseos divinos trascienden los simples actos rituales, como los sacrificios de animales. De hecho, estas prácticas nunca pretendieron encapsular los ideales divinos. En cambio, un corazón contrito es la ofrenda que lo dice todo. Mirando hacia atrás, el ferviente deseo de David encontró su afirmación 1000 años después. Cristo, en su conversación con la mujer samaritana, reveló la búsqueda de Dios de adoradores sinceros que le honren más allá de los límites físicos, como se recoge en Juan 4:20-24.
Los antepasados veneraban lugares específicos, considerándolos tierras santificadas. Sin embargo, una nueva revelación se despliega donde ni la montaña ni la ciudad confinan la devoción. La adoración trasciende la mera localidad. Jesús afirmó que quienes adoraban a ciegas carecían de verdadero entendimiento. Por el contrario, la salvación surgió de los judíos, encarnando un reconocimiento más profundo y divinamente aprobado. En la transición a un nuevo pacto, el culto genuino no está atado a un lugar, sino que se nutre del espíritu y la verdad. El encuentro de la mujer samaritana puso de manifiesto una idea errónea muy extendida entre su pueblo, una adhesión ritualista desvinculada del respaldo divino. Esto se yuxtaponía a las enseñanzas generalizadas que reclaman validez universal en todas las religiones como caminos hacia la iluminación. Sin embargo, la visión divina presentó un correctivo. Las prácticas samaritanas carecían de aprobación divina y eran producto de la invención humana. Por el contrario, el culto judío era distinto, ya que había sido instituido divinamente con directrices precisas. Se materializó un cambio fundamental. En adelante, el culto buscado por la divinidad se caracteriza por la sinceridad y la autenticidad. Este reajuste significa una era en la que la comunión divina ya no está anclada en coordenadas geográficas. En su lugar, prospera en la sinceridad de corazón y la autenticidad de espíritu, invitando a las almas a comprometerse en una conexión genuina más allá de las restricciones tradicionales. Porque el Padre también busca tales adoradores que le adoren. Pero llega el momento, y ahora se refería Jesús al presente. ¿Qué es ese ahora? Significa la dispensación de la gracia, que Él introdujo en la historia, como se destaca en la misión de Jesús, que abarca la muerte, la resurrección y la ascensión. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, señala profundamente: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia iba a hacer nacer una nueva generación de adoradores. Aquellos guiados por el Espíritu Santo glorificarían a Dios con devoción e integridad, abandonando los rituales religiosos. Jesús declaró que los verdaderos adoradores serían reconocidos no por su ubicación, sino por su adoración a través de Él. El advenimiento de Cristo erradicó las distinciones entre falsos y verdaderos adoradores basadas en lugares terrenales de adoración. Los verdaderos adoradores abarcan a todos los que adoran a Dios sinceramente y de todo corazón a través de Cristo, desde cualquier rincón del mundo. Querido oyente, Jesús enfatizó que el Padre busca adoradores genuinos. Nuestro Padre Celestial no es distante, sino que muestra interés personal por sus hijos. Él no solo acepta a estos individuos devotos, sino que busca diligentemente a aquellos deseosos de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces pregunto, ¿estás preparado para ser un adorador genuino? Si estamos alineados con lo que el Padre desea, Él nos incluye entre los verdaderos adoradores. Dios es espíritu, lo que significa que los espacios físicos no lo confinan. Él es omnipresente y accesible en cualquier lugar y en cualquier momento. Por lo tanto, lo que importa no es el lugar, sino la manera de adorar. Este momento exige una evolución de las viejas formas ligadas a lugares o naciones específicos hacia una adoración personal, guiada por el Espíritu, informada y veraz. Para comprender lo que es ser un verdadero adorador, es esencial abrazar la adoración en espíritu y en verdad. Comprender esto nos permite deleitar el corazón de Dios. Debemos explorar los componentes duales de la adoración genuina. Primero, en espíritu, denota la devoción sincera que fluye hacia Dios. En segundo lugar, la verdad simboliza la integridad y sinceridad requeridas de un verdadero adorador. Al aplicar estas definiciones al texto bíblico, inferimos que se acerca un tiempo, y de hecho ya ha llegado, en el que los adoradores genuinos se inclinarán reverentemente ante el Padre, buscando honrar su nombre con plena devoción y sinceridad. Para tales adoradores, el Padre busca adorarlo. Dios es espíritu, y los que se inclinan con sinceridad e integridad conectarán profundamente con Él. La adoración, en espíritu y verdad, exige la rendición de la voluntad personal, alineada con los pensamientos y planes divinos para la humanidad.
La verdadera adoración trasciende las imágenes idolatradas modeladas por la imaginación humana. Solo Cristo reveló al Dios auténtico. El aspecto esencial de este concepto es entender a Dios como Padre, foco central de tal reverencia que busca devotos sinceros. Con Dios como Padre universal, se eliminan las limitaciones espaciales, y la comprensión y la adoración de Dios se convierten en empeños enteramente espirituales. La naturaleza de Dios como espíritu dicta que la adoración genuina se lleve a cabo en espíritu y verdad. Esta comprensión de la gracia indica que surgirá una nueva generación de devotos adoradores, guiados por el Espíritu Santo, que irán más allá de los rituales anticuados hacia una devoción sincera y honesta. El Espíritu Santo sirve ahora de guía para una adoración apropiada al Padre. En el libro de Hechos 13:2 se observa que mientras ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo articulaba instrucciones específicas. Esto pone de relieve la necesidad de dirección divina en los esfuerzos de adoración. Ministrar a Dios requiere la ayuda del Espíritu Santo, impidiendo la adoración impulsada por la carne. La falsa adoración, carente de la guía del Espíritu Santo, fue ejemplificada por los fariseos, que se dedicaban a orar y ayunar con intenciones corruptas. Sus acciones fueron consideradas detestables. La adoración y la alabanza sin la influencia del Espíritu Santo no tienen ningún valor verdadero, enfatizando la necesidad del Espíritu como la fuerza viva de la Iglesia que nos guía hacia la verdad. Romanos 8:26 habla del Espíritu asistiendo en nuestras limitaciones, intercediendo con expresiones profundas más allá de las palabras. Surge la pregunta vital: ¿buscas la asistencia del Espíritu Santo en tu culto? Comprender que el Espíritu Santo es santo requiere la limpieza del pecado en nuestras vidas. Las Escrituras advierten de contristar, apagar o resistir al Espíritu. Hoy en día, muchos erróneamente equiparan el canto con la adoración. Sin embargo, la actuación carece de sustancia. Los artistas que buscan el mero espectáculo, desprovistos del Espíritu, recurren a mejoras superficiales. La verdadera adoración va más allá de las expresiones emotivas y exige una presencia espiritual genuina. Allí exploramos el significado de la auténtica adoración, que trasciende los meros cánticos y hunde sus raíces en el corazón. Pusimos de relieve que la adoración no se limita a las expresiones externas, sino que comienza en nuestro interior, impulsada por nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. Mientras reflexionamos sobre esto, me gustaría animar amablemente a aquellos que encuentran valor en estas reflexiones a considerar una forma sencilla de mantenerse conectados. Al suscribirte y recibir notificaciones, te comprometes a seguir creciendo y enriqueciéndote en este viaje de fortalecimiento de tu conexión espiritual. Te espera un compromiso con el despliegue de percepciones más profundas a medida que cada parte se construye sobre la anterior. Le aseguro que cada momento invertido con el corazón merece la pena, al igual que la sinceridad de la verdadera adoración que buscamos fervientemente. La verdadera adoración rechaza a quienes la distorsionan. Los adoradores auténticos se comprometen con corazones genuinos más allá de la música. El viaje de un verdadero adorador no es estático, sino que se origina en el corazón, un concepto poderoso que refleja el intelecto, la emoción y la voluntad humanas. Una fuente interior metafóricamente parecida al alma. La Biblia llama a adorar a Dios de todo corazón, lo que implica un fervor total de mente, fuerza y espíritu. Fíjate en personas como David, que personificó la entrega a Dios. Aunque imperfecto, poseía un corazón regenerado. Su música y sus salmos eran expresiones devotas de su fe. Su vida ilustra la regeneración como un nuevo nacimiento, marcado por la consagración completa a Dios. El sometimiento, incluso a una autoridad imperfecta, la humildad, el reconocimiento de los propios defectos, la transparencia y la perseverancia en las adversidades definen el verdadero culto. La vida de David revela estos rasgos, fomentando una experiencia de adoración genuina. Esencialmente, la verdadera adoración es más que un ritual. Es una devoción profunda que refleja el alineamiento espiritual de uno con Dios. El auténtico devoto no actúa en función de condiciones externas, sino guiado por la llamada divina, lo que garantiza una dedicación inquebrantable. El séptimo rasgo es el amor. A lo largo de su vida,
David demostró constantemente afecto por la divinidad y por sus semejantes, no solo de palabra, sino a través de actos tangibles. Una persona así fundamenta su existencia en el principio del amor hacia la divinidad y la humanidad. Es evidente que este devoto es un siervo facultado por el Espíritu Santo, que posee una disposición interior que se alinea con las intenciones divinas y muestra un talento que refleja una calidad superior. Cuando la disposición interior de una persona se fusiona con un talento notable, el empoderamiento divino se hace evidente. Querida audiencia, esto explica por qué la divinidad busca adoradores genuinos hoy en día, especialmente en tiempos en los que han surgido muchos pretendientes. Para concluir, reflexionen sobre lo siguiente. ¿Cómo abordan ustedes el estudio bíblico? ¿Te identificas como un devoto genuino o simplemente como alguien que sigue rituales? Gracias por vernos. Que las bendiciones de la divinidad sean abundantes sobre usted. Hasta el próximo video.